Bien, buenas noches, bienvenidos a este Zoom. Hoy vamos a hablar un poco de Forex. Vamos a empezar a las clases en Forex porque, bueno, hay personas que ya están practicando Forex y hay personas que necesitan entender Forex. Entonces, el fin del canal, en este caso Book Gratis 12 Binarias y Forex, es llevar esto al Forex algorítmico, conocido también como trading algorítmico. En nuestro caso haremos Forex y haremos binaria, ya hemos estado trabajando con binarias. Pero bueno, vamos hoy a dar lo más básico y los que ya tienen experiencia, por favor, le pido paciencia. Y al final vamos a dar una estrategia que yo utilizo. Entonces, también están abiertos los micrófonos, abierto el chat por si tienen dudas para que por favor las aclaremos, la pueden preguntar. Pero bueno, voy a comenzar con hablar de lo más básico. ¿Qué es lo más básico? Pues hablar sobre Forex. ¿Qué es Forex? Pues, en este caso, Miguel, por favor, no raye la pantalla, que casualmente se ve la persona que raya la pantalla. Así que por favor, no la raye. Gracias. Si puede borrarlo, se lo agradecería, Miguel. Eh, Bien, lo otro que quiero expresar, en este caso, es que Forex es el mercado de divisas. Es un mercado totalmente descentralizado, sino que funciona con la oferta y la demanda. No hay regulaciones en ese sentido. Por lo que en base a esa oferta y demanda, que es una ley económica, pues sube y baja los precios. Entonces, ¿qué es lo que hace Forex? Pues se aprovecha de esos movimientos para especular. Especular se dice es invertir a favor de una moneda u de otra, ¿no? En este caso nosotros no vamos a mover el mercado, eso lo quiero aclarar. Nosotros lo que vamos es a tratar de especular, de medir probabilidades hacia dónde se va a dirigir el mercado y eso es lo que nosotros pues hacemos en Forex y no hacemos gran cosa sino seguir, en este caso, al precio, ¿no? Es difícil que nosotros, por ejemplo, estemos centrados en tratar de mover el mercado. Forex, eh, yo diría que es el nivel más intermedio, por así decirlo, un nivel intermedio de este mundo de los mercados. Nosotros estamos ahorita centrados en los bots y estamos centrados en las binarias. Quiero decirle que los bots, en este caso, están trabajando para binarias, aun cuando los bots pueden ser utilizados para pares de divisas, que lo hemos comprobado con Warren Buffett. En este caso, con el bot Warren Buffett. Entonces, pero podemos trabajar para divisas, sí, pero no estamos haciendo Forex como tal. Hoy vamos a aprender algo como ello. Entonces, para empezar, les digo a las personas que todavía no tienen cuenta de Forex, que pueden hacerse sus cuentas en Forex. En este sentido, no voy a recomendar ningún broker. Al privado, en Telegram, yo le puedo decir a lo mejor algunos para que ustedes tengan una idea de cómo abrir cuentas. ¿Qué le voy a recomendar? Y voy a dejarlo acá por sentado para que todos lo hagan. Habiliten una cuenta pequeña. Eh, yo no recomiendo mucho apalancamiento porque es que se lo van a preguntar que qué apalancamiento necesita. Yo recomiendo un apalancamiento pequeño, si es posible de 30 o máximo 100, y eso pues lo vamos a ver pronto a dar otras clases al respecto de apalancamiento. Pero por ahora vaya abriendo una cuenta en un broker. Me preguntan a privado en Telegram aquellas personas que no tienen cuentas para que entonces yo le diga, bueno, abra una cuenta en este broker. O después hacemos otro Zoom para abrir cuentas en broker, pero es muy fácil. Es como abrir un correo, por así decirlo. Solamente le va a pedir su correo, sus datos y ya después pues hablamos de verificaciones de cuenta y otra serie de cosas, pero por ahora para practicar. Todo esto es para practicar, ¿ok? Entonces, este es el mercado de Forex, es muy sencillo. Yo no le voy a hablar muy técnico, no le voy a hablar técnico en este Zoom ni en ninguno, pero es necesario que se lean el PDF que pasé en el canal. Es larguito, pero es necesario que vayan leyendo
porque eso, prácticamente eso es lo que se habla dentro de este mundo. También, pues, se vean el video que subí el domingo de Michael. Para mí Michael es el mentor, pues, entonces pueden verlo. Yo voy a subirle este fin de semana otro de Michael, que es muy bueno también, que les va a servir mucho, sobre todo para gestión de cuenta y para que ustedes operen, en este caso con acción de precio. Hoy vamos a ver algo sobre eso, pero en el caso de los videos de Michael, pues profundiza un poco más. Y es bueno que los vean porque si usted se va a centrar en Forex, y no solamente en Forex, sino también en binaria, esto le va a servir mucho. ¿Ok? Seguimos. Pero para seguir avanzando, porque es que yo voy a hablar, en este caso, de algunas cosas. Por ejemplo, voy a hablar de PIT. Cuando yo diga de PIT, usted a lo mejor no va a saber qué es PIT. A las personas que están comenzando. Vuelvo y digo que esto es para los que están comenzando. ¿Ok? PIT es, en inglés significa Point in Percentage, y entonces lo que traducido al español sería algo así como un punto en porcentaje. Nosotros cuando hablamos de PIT, nosotros ganamos dinero de acuerdo al PIT. ¿Ok? Entonces, cuantos PIT ganemos o cuantos PITs perdamos. Entonces, en proporción a eso, después hacemos cálculo de PIT, en este caso de valores. Hoy vamos a ver algo sobre los valores de los PIT, pero no vamos a profundizar en ello. Pero cuando yo hablo de PIT, me estoy refiriendo, voy a tomar dos pares que están acá que son lo más, en este caso, lo más que puedo tomar como ejemplo. Es que PIT, a partir del cuarto dígito, en este caso, son PITs. O sea, en el caso del par euro-dólar, aquellos pares que trabajan con euro tienen por lo general 4 dígitos después del punto. Y a veces tienen más, pero bueno, se toma a partir del cuarto, que eso quiero que sea importante. A veces tiene hasta 5, pero vamos a tomarlo a partir del cuarto porque es de allí donde se hacen los cálculos. En este caso, cuando yo hablo un PIT, si acá hay 1.1645 y el precio bajó un PIT, entonces sería 1.1644. O sea, bajó un PIT. ¿Por qué? Porque bajó, en este caso, esto. Si vamos a hablar de que subió 20 pips, entonces ya sería 1.1665. ¿Por qué? Porque subió 20. En este caso pasó del 4 al 2 y se mantuvo el 5. Entonces los pips van a ir en proporción a los decimales, en este caso, en proporción a los últimos 4 dígitos del precio. O sea que en este caso un euro, que es el par principal. Este es el par secundario, así lo hablamos nosotros en Forex. En el par principal tenemos que un euro vale 1.1645 dólares, ¿ok? Eso para que lo entienda. Entonces, cuando yo hablo, bueno, vamos a buscar 80 pit, entonces ya sabemos que el precio en este caso pues, va a ir a favor de lo que nosotros estamos diciendo, en este caso 80 pit. Hay que tomar en cuenta otras cosas, que es el spread, y ahorita lo vamos a hablar, porque indudablemente los brokers cobran por utilizar sus plataformas y sus cobros son por spread, pero ahorita lo hablamos al respecto. Por último, pues ahí está el dólar con respecto al yen. El yen siempre va a tener nada más 2 dígitos, ¿ok? Siempre va a tener 2 dígitos y nosotros contamos los PIT a partir, en este caso, del segundo dígito. Muchas veces tiene 755, pero nosotros vamos a tocar a partir del segundo dígito con los pares que tengan, en este caso, el yen japonés, ¿ok? Entonces, si vamos a subir, en este caso 20 pip, sería aquí 95. Bueno, qué bueno que sigan llegando personas. Entonces, a los nuevos, a las personas que están comenzando, cuando yo hable de speed, me estoy refiriendo a la variación que hay, en pocas palabras, me estoy refiriendo a la variación que hay en el último dígito, en este caso del par, ¿ok? En el caso del euro son los últimos 4 dígitos y en el caso del yen japonés son los 2 últimos dígitos después del punto. Ya después, pues, seguirá subiendo de acuerdo a los dígitos de este lado, pero ya eso lo vamos a ver ya en práctica. Entonces, cuando hablo de PITs, me estoy refiriendo a ese punto en porcentaje de los dígitos del precio. ¿Ok? Entonces, no se me vayan a confundir cuando esté hablando de eso. Vamos a hablar del spread. Bueno, el spread, bueno, en este caso el euro dólar, es calculado de acuerdo a la diferencia que hay con la compra, con la compra y la venta. O sea, fíjense que si tenemos este ejemplo, ahorita lo vamos a ir para la plataforma y lo vamos a ver en real. Si tenemos este ejemplo,
tenemos 1.2612 y fíjense que para la venta, eso es para la venta, para la compra es 1.2614. La diferencia es de 2 dígitos. En este caso está del 12 al 14. Quiere decir que el spread es de 2, en este caso de 2 pips, ¿ok? Y a medida que nosotros vayamos a hacer nuestro cálculo, tenemos que sumarle esos 2 pips si nosotros queremos ir, dependiendo también del análisis que hagamos o el tipo de análisis que hagamos. Tenemos que saber que siempre vamos a comenzar perdiendo, en este caso, por 2 pips, en este caso, pero puede ser por más pips. Siempre es por eso que cuando usted va a abrir una operación en Forex, la va a conseguir en rojo. ¿Por qué? Porque ya arranca perdiendo 2 pips. ¿Qué es lo que cobra el broker? El broker se cobra de una vez esos 2 pips de la transacción. Siempre va a ser por transacción. Y fíjense, bueno, que el spread en este caso serían 2 pips. Y cuando yo hablo del spread, ojalá usted, bueno, ya después en otro Zoom les enseñaré en qué horarios pueden conseguir spread un poco más económico que en otros horarios que el spread es un poco más alto. La idea es que, pues, que podamos ganar más y evidentemente 2 pips a lo mejor no es mucho, pero hay circunstancias que cobran muchos pips y depende del par también. El más económico y el que más se usa es el euro dólar precisamente por eso, porque es uno de los pares que, como es el más utilizado, pues los brokers tratan de bajar sus spreads y es una competencia entre los brokers en dar el menor spread posible. ¿Okay? Eso es lo que ellos cobran. De todos modos, ahorita nosotros lo vamos a ver acá, por ejemplo. Vámonos para acá. No, vámonos para acá. Fíjense que acá está en vivo ahorita la transacción y la diferencia son 2 pips. Fíjense que aquí hay un solo pip. Si usted hace una operación en este momento, el spread, bueno, no, ya tenemos acá es menos de 2, pero siempre casi se acerca a 2 pips, en este caso la transacción. Por lo que, en este caso, usted tiene que estar viendo estas dos cantidades y hacer la resta, por supuesto, y ver cuánto es, en este caso, el spread. Está barato ahorita, ya volvió a aumentar y así sucesivamente. Después le doy unos secretos con respecto a los spreads y los precios para que usted sepa hacia dónde, en este caso, le conviene a usted trabajar. Vámonos bueno, vámonos para acá. Espero que le haya quedado claro a las personas que están comenzando lo que son pips y Forex, broker y spread. ¿Por qué? Porque ahora pues cuando ustedes vayan a empezar a operar van a tener que tomar eso en cuenta, por lo menos todo lo que tenemos experiencia tomamos en cuenta eso para que cuando operemos esté a favor de nosotros. Bien, vamos porque nos queda ya, el tiempo avanza muy rápido. Nos queda muy poco tiempo. Vamos a analizar el mercado y vamos a enseñar una estrategia en este caso, de acción de precio. Es una estrategia que yo utilizo mucho y es una estrategia que usted la va a practicar esta semana o lo que sea necesario hasta que hagamos otro Zoom y demos otras estrategias. Esta estrategia que voy a dar es la estrategia que yo más uso, es la estrategia que más me gusta. No quiere decir que no use otra. Yo estoy por lo menos ahorita probando la estrategia Cross de nuestro amigo Dani. Es muy buena la estrategia Cross y bueno, está el video en el canal para que usted pueda ver esa estrategia, cómo Dani la explica. Y bueno, usted puede ver esa estrategia que es, yo diría que un alto porcentaje y bien analizada, incluso si le incorpora esto que vamos a ver hoy, a esa estrategia, yo creo que las probabilidades son de 80% de operaciones ganadas, tal vez 90%. Es muy buena. Ninguna estrategia le va a funcionar 100%, pero la estrategia Cross combinada con lo que usted va a ver hoy, créame que le va a funcionar mucho. Entonces, bueno, antes de empezar a ver la estrategia, fíjense que aquí tenemos en Investing, usted coloca Investing, en este caso calculadora de PIX, y fíjense que acá tengo que dar una clase de lotaje. Nosotros pues trabajamos en un lotaje mínimo. La mayoría de nosotros trabajamos un lotaje mínimo, no un lotaje de estándar. Pero hay microlotes. En este caso son operaciones para cuentas muy pequeñas. La mayoría también irá a comenzar con microlotes. Eso lo vamos a ver en otro Zoom.
Pero fíjense que acá está el precio en vivo de lo que son los PITs en este caso, ¿ok? Por lo menos, vamos a buscar el par euro-dólar. Aquí está. Fíjense que vale $1 cada PIT para un lote mínimo, que son de 10.000. Esto lo vamos a explicar después para los nuevos, pero ya le estoy diciendo sobre todo a los que ya tienen experiencia. Y para la microcuenta, pues son centavos nada más, de 10 centavos apenas, en este caso el PIT, para, para el par euro-dólar. Pero fíjense el valor de los PIT, en este caso de otras, bueno, ni hablar de los exóticos, pero eso lo vamos a ver en otro show. Bien, vamos a analizar mercado. Vamos a analizar mercado. Me vengo para acá, para IQ, porque, bueno, tenemos un gráfico más limpio. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es aprender a trazar soportes y resistencia, lo mismo que ya vieron en el video que vimos el domingo. Pero yo, por lo menos, trazo esto. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Y aquí, casualmente, tenemos el euro dólar y tenemos una oportunidad muy buena de hacer operaciones. Fíjense, lo primero que yo busco es la vela más significativa de las últimas 5. Y de las últimas 5 velas significativas, la que más se ve es esta cuarta vela hacia atrás o la tercera vela después de la que se está formando. Yo marco acá, esta es mi forma de trabajar, no necesariamente, pero a mí me funciona. Yo marco esa vela y esta es una vela de 4 horas, si se fijan. ¿Por qué 4 horas? Porque me gusta trabajar en velas de 4 horas en Forex. Estoy hablando de Forex, ¿ok? En binaria es otra cosa, creo que ya lo hemos visto, pero bueno, en Forex me gusta trabajar de esta forma. Yo analizo velas de 4 horas porque 6 velas de 4 horas equivale a una vela de un día. Entonces, fíjense que acá tengo marcada la vela más significativa, que arropa 2 velas bajistas. Y esta no se me ve mucho, pero ahora sí. ¿Qué pasa? Que si me pongo a ver, le ha costado 8 horas al mercado para abarcar el rango que abarcó la vela significativa. ¿Qué deduzco? Que como esta vela roja, ni siquiera pudo llegar a esta zona. Ahorita lo vamos a ver que esto es una zona de confluencia bastante fuerte. Lo más seguro que esta vela de 4 horas me sobrepase incluso esta vela roja que está acá con fuerza. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia alcista, si lo podemos ver, y voy a trazarlo acá, de cómo es una tendencia alcista. Fíjense. Ya acá venía una tendencia significativamente alcista, luego viene este rompimiento, un rango, este rompimiento, y bueno, acá se consiguió con esta zona que está acá, y listo. Este movimiento no pudo romper esta zona que está acá. Aquí rebotó por horas, hasta que esta vela, 2 velas fuertes, me indicaron de que el dólar iba a comenzar a una alza significativa. Luego vino un retroceso y ¡pum! Se viene hasta acá. ¿Qué me indica esto? Que viene un retroceso y el dólar, señores, para mí, para mi análisis, el dólar va a seguir subiendo. Va a llegar primeramente a esta zona. Si no logra superar esta zona, va a estar acá rebotando hasta que lleguen las noticias. Lo más seguro es que esas noticias hagan de que el dólar se dispare a niveles significativos. Fíjense como yo lo estoy viendo. Claro, yo no necesito trazar esto que le estoy trazando a ustedes, pero yo solamente con ver el mercado ya yo digo, bueno, el dólar va a seguir al alza. Y fíjense hasta dónde va a llegar. Me voy para Trading View para que tracemos, en este caso, zonas. ¿Ok? Yo miro el mercado. Hay 2 zonas para mí fuertes y aquí usted puede ir descartando zonas. Yo descarto zonas. Y cuando digo zonas, me estoy refiriendo a zonas donde hay soportes y resistencia. Para mí, esto es una zona significativamente. ¿Por qué? Porque ocurrió en varias oportunidades que se mantuvo en esta zona. Fíjense que estoy tomando 4 horas, ¿no? Para hacer el análisis, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo puedo también incluso decir de que acá hay otra zona.
vamos a trazar esta zona, que creo que también fue significativa porque hubo movimientos de 4 horas relativamente normal, ¿no? Pero la zona que más tiene fuerza es esta última zona que está acá. ¿Por qué más tiene fuerza? Porque llegó a un soporte más abajo que el resto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a tomar esto y vamos a ver si esta zona cumplen con periodos anteriores. Sí, miren, fíjense que acá nos volvemos a conseguir la zona. Fíjense que acá sigue la zona, en este caso de soportes y resistencia, porque se convierte en soporte y resistencia. Está un poquito amplia, pero bueno, puede reducirse un poquito más. Fíjense que sí es una zona que se respeta a lo largo del tiempo. Estoy hablando de muchos días, de hace muchos días y incluso de semanas. Vamos a ver esta que está acá, que es una zona que se respetó mucho. Y bueno, vamos a ver hasta dónde podría llegar esto. Entonces, yo marco la zona de esta forma. Fíjense que ya tomamos acá un poquito de estas velas y casualmente fíjense que, ¡pum!, agarró todas estas que están acá. Esto quiere decir que esta zona es fuerte y se respeta. No voy a trazar la última porque la última seguramente está un poco más allá, pero fíjense que se respeta. ¿Qué va a suceder acá y qué es lo que pienso que yo que va a suceder? Lo primero que pienso es que este precio, que si no, esta vela verde no logra sobrepasar la otra vela que está allí roja, y ahorita explico eso, va a llegar hasta esta zona. La primera, en este caso, en el primer soporte que se va a conseguir, el precio del dólar, perdón, del euro. Para mí, esto es una zona muy débil. ¿Por qué? Porque no hay muchos puntos que pudieran ser respetados. Fíjense que acá hay uno, aquí hay otro. No sé si incluso aquí podemos conseguir esta misma zona, pero no sé, para mí es una zona muy débil. Entonces, yo creo que si esto sigue en tendencia a la baja, va a llegar a esta zona que está acá. ¿Ok? Esta zona es un poquito amplia, tenemos que reducirla, pero bueno. Va a llegar hasta esta zona que está acá. ¿Y cómo pienso que lo va a hacer? Pues yo pienso que lo va a hacer de esta forma. Vámonos con color rojo. Le va a llegar acá. Si no logra romper esto, va a dispararse. Pero yo creo y considero de que esta zona para mí es muy débil, que sí la va a llegar a romper y va a llegar hasta esta zona para después seguramente dispararse. Es mi análisis, pero yo estoy hablando en cuestiones de días, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en horas de 4 horas, ¿ok? Perdón, en velas de 4 horas. Pero vámonos para un nivel de horas más pequeña, perdón, de velas más pequeña, que en este caso es de 1 hora. Y fíjense que si yo me pongo a ver y yo digo, bueno, va a llegar hasta esta primera zona, yo puedo, no sé, medir a ver cuántos pips hay y si me conviene que va a llegar hasta esta zona, porque es que lleva varias velas rojas, no hay velas verde fuerte, por lo tanto es muy probable que esta zona sea tocada por el precio del euro. Pero si esta vela verde, y acá es donde usted tiene que empezar a tomar en consideración la acción del precio, la fuerza de la vela. Si esta vela verde que se está formando acá no tiene fuerza, comenzó con mucha fuerza, pero como vemos, el mercado está empujando hacia la baja y fíjense que está dejando una mecha significativa. Esa vela se formó hace 30 minutos, exactamente, esta vela que está acá. Y en 30 minutos comenzó subiendo, aparentemente iba a sobrepasar la vela roja, que es lo que yo busco. Si hay una vela envolvente por lo menos que me envuelva estas dos velas rojas, o por lo menos que me llegue a este nivel, de ahí ya viene otro tema que son sumatoria de velas, pero eso no lo vamos a ver hoy. Si esta vela verde va con fuerza, pues va al alza. Pero, ¿qué me demuestra esto? Que no hay fuerza alcista y que posiblemente este mercado sea alterado en la apertura del mercado europeo, que es en la madrugada. Pero en este caso, fíjense que esta vela no tiene fuerza. Por lo tanto, ¿qué pienso? Que si esa vela no tiene fuerza, yo podría hacer una operación a que me llegue hasta esta zona. Habría que hacer el cálculo, ahorita lo hacemos. Posiblemente esta zona, no sabemos lo más seguro que llegue acá y pues se pueda disparar o seguir bajando. Pero hay que tomar en cuenta estas zonas que están acá, hasta dónde va a llegar el precio.
Va a depender, vuelvo y digo, de estas velas. Yo opero en Forex solamente en velas de 1 hora y de 4 horas. Eso es un dato que les doy a todos ustedes. Yo no opero en Forex en horas, perdón, en velas de menor tiempo, porque yo no busco operaciones cortas. O sea, yo puedo hacer un scalping, y llámese scalping a las operaciones que son súper rápidas para ganarse unos pips. Y bueno, vamos a medir cuántos pips hay. Por ejemplo, si yo entro acá y digo que va a la baja y digo que va a llegar hasta esta zona, me ganaría 24 pips. Póngale 20 pips aproximadamente. Entonces, yo digo, bueno, yo iría por estos 20 pips. Eso se llama scalping, pero yo no hago scalping, o sea, no es que no lo haga, sí lo hago, pero no me gusta ir por Forex con cosas tan pequeñas o pocos pips. Yo busco una a la semana o póngale 2 operaciones a la semana donde pueda ganar muchos pips y con poco riesgo. ¿Por qué? Porque el capital, en lo particular, siempre se lo he dicho, yo lo cuido. Entonces, si me toca cuidar capital, entonces yo asumo un riesgo muy pequeño para ir por muchos pips. Por ejemplo, aquella persona que decidió tomar esta zona que está acá del euro y decir, bueno, yo creo que, voy a borrar esto, yo creo que el euro va a llegar a una zona, en este caso de soporte, y va a rebotar. Si esa persona hubiera calculado, en este caso, y decir que va hasta este punto que está acá, se hubiese ganado con esa transacción, que puede durar días, por supuesto, 133 pips. Entonces, eso es una operación bastante buena, ¿ok? O, en su defecto, poner un stop loss. Cuando hablo de stop loss, me estoy refiriendo, yo me iría hasta esta zona que está acá. Y fíjense que en lo que yo hubiese arriesgado de stop loss en esta entrada sería apenas 20 pips, fíjense. Si yo entro en este. ¿Por qué? Porque me estoy yendo a esta zona que está acá. No me estoy yendo a la de más abajo, que es la más fuerte. Me estoy yendo a esta zona. La voy a marcar porque a lo mejor no la están viendo. Pero yo me iría hasta esta zona que está acá. ¿Ok? Y aquí hubiese marcado yo mi stop loss. ¿Y por cuánto iría? Por todo esto que está acá. Esos son los análisis que hay que hacer. Arriesga 20 pips y se gana 140 pips. ¿Cuánto es la proporción? Bueno, es 7-1. Esas son las entradas que yo hago. No necesariamente usted la tiene que hacer de esa forma, ¿ok? Pero le estoy diciendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me funciona, arriesgo poco y gano mucho. Entonces, yo me iría más o menos hasta esto y digo, bueno, voy a arriesgar 20 pips, 25 pips, lo que sea necesario, tendría que marcarlo muy bien. Y digo, voy a ir hasta esta zona. Acá yo hubiese colocado en esta zona que está acá, el stop loss ya lo correría de esto, de acá, lo correría acá, ya estaría ganando, no perdería. Y me iría hasta esta zona. Cuando llegue a esta zona, yo podría incluso cerrar la operación. Pero podría analizar más adelante y decir, no, me va a llegar hasta esta zona que está acá, voy a quitar esto que está acá, voy a hacer otro, y me iría hasta esta zona que está acá. Fíjense que está en la misma zona, por eso digo que ya ahí rebotó, pero vamos a ver si rompe. Y entonces yo calculo, corro mi stop loss hacia acá y me voy hasta esa zona. Y así puedo ir siempre. Creo que es mi forma de trabajar y ojalá pues les sirva a ustedes también, ¿no? Fíjense que estoy trabajando en velas de 1 hora y de 4 horas. Y fíjense que ya marqué la zona, ¿ok? Entonces, va a depender de esta vela. Si yo entrara en este momento, si esta vela me sobrepasa, yo digo, bueno, va a llegar hasta esta zona y haría scalping, ¿no? O si esta vela me va a llegar acá, ¿qué haría yo? Pues sencillamente mediría y puedo medir cuánto, por ejemplo, cuánto si es una tendencia alcista, cuánto más o menos ganaría y cuánto arriesgaría hasta esta zona. Pues aquí me dice que arriesgaría, vamos a marcarlo acá, no, yo creo que iría como está por aquí. Fíjense que estoy ganando 47 y arriesgando 40, sería 1-1 aproximadamente, ¿no? Si yo me iría con este scalping que está acá, que es probable, si alguien quiere entrar para probarlo, puede hacer. Si me llega hasta esta zona, pues rebotar hasta esta otra zona otra vez y ganarse en este caso 47 pips o arriesgar a 40 pips. La verdad, yo no hago esas operaciones de 1-1
pero lo peor sería hacer una operación de ganarse 40 y arriesgar 80. Eso es lo peor que puede hacer cualquier trader. Creo que no lo haría ningún trader profesional. Por lo tanto, usted tiene que cuidarse. Estoy abierto a disposición de las preguntas sobre esta estrategia de acción de precio que yo uso. Si alguien tiene alguna duda, pues puede preguntar ahora, porque se nos iría el tiempo después del Zoom. Sí, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Qué pena, ¿serías tan amable de volver a mostrar cuál es la herramienta para poder medir los pips? Ok, Que no la vi sí. bien en la pantalla. Sí, qué pena. Le digo, acá mire, TradingView tiene dos herramientas. Una que mide, se llama posición larga, que mide, es esta que está acá. Fíjense que estoy señalando. Acá es para medirlo, ¿cómo es? Tanto el stop loss como la ganancia. Yo puedo estirarlo eso. Fíjense que si hubiese medido la otra, pues lo hubiese colocado acá y alargarlo hasta donde yo quiero la posición. Eso es una. Y la herramienta que es más fácil de usar es esta reglita que está acá, que es la de medida de pips. Usted la acciona y sencillamente se coloca en el lugar donde usted cree que va a ser la entrada y la dirige hacia donde cree que va a ser la entrada. Entonces, en este caso, de acá hasta acá. Y aquí me mostraría los pips. En este caso, 50 pips, por ejemplo, me lo está mostrando, 52 pips. ¿Ok? Aquí está más o menos cómo se utiliza la herramienta para medir los pips en TradingView. Ok, gracias. De nada. Creo que si ustedes comienzan a marcar zona y si se ponen a ver el video del domingo, pues realmente lo que hacen marcar son zonas. Creo que le puede ir muy bien en el Forex. El Forex es extremadamente fácil, muy fácil diría yo. Solo hay que saber acción de precio, o sea, hacia dónde cree usted que se va a dirigir el mercado, está muy fácil. Por ejemplo, si aquí tenemos ya un punto donde choca, vuelve a chocar, sube, vuelve a chocar en la zona y después se dispara con esto, dígame, ahí no lo va a parar nadie, va al alza. Aquí se consigue otra vez con la zona, usted no opere en la zona, usted trate de operar hacia la siguiente zona. Aquí se consigue con otra zona, usted trate de operar hacia la siguiente zona, que es esta que está acá. Aquí rebotó y así funciona el precio. Si ve que el precio funciona como una forma cíclica, por así decirlo, entonces no es nada complicado. Entonces, fíjense que esto es muy probable que llegue a esta zona, porque ya sobrepasó más o menos la mitad. Pero va a depender, porque aquí está en un rango, ¿no? Va a depender de esta vela o de las próximas velas si tienen fuerza. Por ahora, quien me está demostrando la fuerza y se ve muy claro en el par euro-dólar a una hora, se ve muy claro que quien está mostrando la fuerza son los bajistas, son los osos, son la fuerza bajista. Y acá le voy a dar un tip en los 2 minutos que me quedan. Si yo quiero hacer scalping, yo puedo medir en este caso la vela que yo llamo la vela más significativa, que es esa vela que está acá. Si ustedes se ponen a ver, fíjense que la vela bajista no ha salido de esa zona, dejó una pequeña mecha, pero cerró. Es muy probable que se mantenga el rango. Es muy probable que siga el rango en esta de 4 horas. Pero, vuelvo y digo, si esta vela de verde de 4 horas no tiene fuerza, olvídense, va a llegar hasta esta zona que está acá. Acá tendríamos que medir la fuerza y ver si va a rebotar hacia el alza o va a llegar hasta esta otra zona que está acá. Siempre el mercado va a ir hacia la zona de congestión, a donde se toman, en este caso, las ganancias los grandes inversionistas. Eso lo vamos a ver después sobre los números ceros y esas cosas lo vamos a ver en otros Zoom. Yo me voy a despedir. Gracias de todos modos por asistir a este Zoom para enseñarles esta pequeña estrategia que creo que es bastante rentable, por lo menos para mí lo es. Practíquela usted en la semana, marcando zona, aprenda a marcar zona como la marcamos hoy, vea este video las veces que sea necesaria para que aprenda a marcar zona como la marcamos hoy y empiece a hacer operaciones en base hacia la zona. Ya sabemos que este movimiento va a llegar hasta esta zona, es lo más probable. Entonces, usted acá, dependiendo de la fuerza, va a ver si va a subir
o va a bajar hacia la siguiente zona. Usted podría hacer una operación y ganarse aquí 30 pips, no hay problema. Pero tendría que medir el rasgo beneficio. En este caso, si hace scalping, seguramente va a llegar, va a decir, bueno, voy a vender el euro porque va a llegar hasta esta zona. Pero bueno, es una especulación solamente. Me despido de ustedes. Cualquier cosa del video va a estar guindado al canal de YouTube para que ustedes los puedan visualizar. Y bueno, estamos a la orden y nos comunicamos por el canal de Telegram Book Gratis 12, Binarias y Forex. Feliz noche.